Cowboy solitario compró a una joven de 16 años siendo subastada por su madrina. O sol comecaba a caer atrás das montanas, pintando o seu de vermelo profundo que parecía querer queimar a terra seca do rancho. O vento sopraba suave, carregando consigo o cheiro da terra e do capim seco, misturado com a poeira que se levantaba como movimento lento dos cavalos. Allí estaba él, o cowboy. Solitario como farol apagado no deserto, como los que refletían uma tristeza antiga, quase impossível de medir. Suas maus calejadas seguraban a corda con firmeza, mas era o beijo dentro dele que mais parecía pesar naquele momento. Não había ninguém para compartilhar o silencio da noite, nem risos para quebrar o eco da solidão que o acompañeia há anos. Naquele rancho perdido no tempo, rodeado por nada além de campos secos e céu aberto, ele era o senhor e o prisioneiro de sua própria história. Aquelas cicatrices no rosto, finas linas que o tempo esculpiu, falaban de batalhas internas, de amores perdidos e de promessas quebradas. ¿Por qué sigo aquí?, murmuró para sí mismo, la voz áspera como la tierra bajo sus botas. ¿Qué queda cuando ya no queda nadie que te espere? Sua voz carregaba uma melancolía que parecía atravesar o silencio do rancho e alcancar as estrelas que comecaban a pontilar o céu. Ele daba pasos lentos até a varanda da bela casa, onde uma cadeira de madeira rangia sob seu peso. Sentou-se, observando as sombras que o crepúsculo fazia dancar nas paredes. O passado insistía en voltar, como a sombra que nunca desaparece. Recordaba a mulher que amara, que partirá con promesas que o vento levou, e o filo que nunca máis vira. Aqueles sonos desfeitos se arrastaban dentro dele como correntes invisíveis. Si tan solo pudiera retroceder, suspirou, mas sabia que o tempo não daba segundas oportunidades. E assim, naquela noite fría, o cowboy máis solitario do vale afundaba na solidão que se tornara sua compañeira constante. Mas o destino, como a vida, é uma estrada cheia de curvas inesperadas. Ainda naquela noite, quando a lua iluminava o rancho como uma testemunha silenciosa, algo mudaria para sempre naquela existência. Algo que faria o coração endurecido do cowboy bate diferente, despertando emocoes que ele janao sentia desde hacía mucho. Porque, naquela terra de poeira e silencio, nada es tan permanente como parece. Y esa noche, bajo el manto estrellado, el cowboy solitario estaba a punto de encontrarse con un destino que le cambiaría para siempre. Al llegar, el bullicio extraño de la plaza no encajaba con la tranquilidad que él conocía. Luces parpadeantes y voces alzadas llenaban el aire. Su caballo resoplaba nervioso mientras lo llevaba hacia el centro, donde una multitud rodeaba un estrado improvisado. Allí, bajo una tenue luz, se realizaba una subasta, pero no era cualquier subasta, se vendían personas. Entre la multitud, su mirada se clavó en una figura frágil, una joven de apenas 16 años, con ojos grandes y llenos de miedo, pero también con una chispa indomable que ardía a pesar de la desesperación. Su cabello oscuro caía desordenado sobre sus hombros, y sus manos, temblorosas, se aferraban a la tela raída de su vestido. 20 pesos, gritaba el subastador, un hombre con sonrisa cruel. 20 pesos por la joven que busca un nuevo hogar. El cowboy apretó las riendas de su caballo, la mandíbula tensa. Cada palabra le clavaba un puñal en el alma. Nunca había visto algo tan brutal, tan injusto. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Sin pensarlo, levantó la mano y gritó, con voz firme y ronca, 50 pesos. Un murmullo recorrió la multitud. Él, el hombre que nadie conocía ni esperaba que hiciera nada, había intervenido. El subastador lo miró con desdén, pero aceptó la oferta con una sonrisa amarga. La joven alzó la mirada hacia él, sus ojos llenos de sorpresa y confusión. No entendía quién era aquel extraño que la compraba, ni qué esperaba. El cowboy desmontó con cuidado, intentando no asustarla más. ¿Por qué? ¿Por qué me compra?, preguntó ella con voz temblorosa, evitando mirarlo a los ojos. Él bajó la mirada, sintiendo un peso en el pecho que no sabía cómo explicar. Porque no mereces estar aquí. Nadie merece ser vendido como un objeto. Ella se quedó en silencio,
una mezcla de incredulidad y esperanza en su rostro. ¿Y ahora qué pasará conmigo? Ahora, vas a venir conmigo, respondió él, intentando sonar seguro, aunque dentro de él todo temblaba. La madrina, una mujer de mirada dura y labios apretados, observaba la escena con frialdad. Se acercó al cowboy, sus ojos llenos de reproche. No sabes en qué te estás metiendo. Esa niña no es solo un problema, es una deuda. No te conviene involucrarte. El cowboy la miró fijamente, sin miedo. No me importa. Ya la compré. Y la protegeré. La joven los miró a ambos, sintiendo el peso de un destino que se le escapaba de las manos, pero al mismo tiempo un pequeño rayo de luz que quizá, solo quizá, podría salvarla. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el cowboy tomó la mano de la joven con delicadeza. Vamos. No dejaremos que nadie te quite la libertad. Ella dudó, pero al sentir la sinceridad en la voz de aquel hombre solitario, un atisbo de confianza comenzó a crecer en su pecho. No sabía qué le esperaba, ni quién era realmente ese cowboy, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Montaron juntos hacia el rancho, el silencio entre ellos pesado, lleno de preguntas no formuladas y miedos callados. La noche los envolvía, y con ella, la promesa de un camino difícil, lleno de sombras y luchas, pero también de esperanza. El cowboy, mientras cabalgaban bajo la luna, pensaba en su propio pasado roto, en la niña que había perdido y en el fantasma de sus arrepentimientos. No dejaré que su historia sea como la mía, se prometió en un susurro, más para sí mismo que para ella. Y la joven, aferrada a esa mano firme, comenzó a imaginar, por primera vez, que quizás la vida le daría una segunda oportunidad para ser libre, para ser alguien más que una sombra en una subasta. Pero el destino aún tenía más pruebas para ellos, pruebas que harían temblar su mundo y poner a prueba su voluntad de sobrevivir y amar. Ella, con los ojos aún brillantes por el recuerdo de la subasta, miraba alrededor con recelo. La soledad del rancho era diferente a la del pueblo, aquí no había multitudes, ni voces que susurraran sobre ella. Solo el viento y la tierra seca. De repente, un ruido a lo lejos cortó el aire. La madrina apareció caminando lentamente desde la sombra de los árboles, con un aire imponente y una mirada que parecía atravesar hasta el alma. Pensaste que podrías llevártela sin más, ¿verdad? Su voz era firme, pero cargada de un desprecio difícil de ocultar. No es solo una niña que puedes comprar y vender. Ella representa mucho más que eso. El cowboy apretó los puños, la tensión se acumulaba como tormenta en el ambiente. Miró a la madrina sin apartar la vista. Ya la compré, y no la devolveré. No volverá a caer en tus manos ni en las de nadie. La joven sintió como un nudo se formaba en su garganta. La madrina se acercó a ella y, con una mano dura, le tocó el brazo. Escucha bien, niña, dijo con frialdad. Aquí no hay héroes ni cuentos de hadas. Tu vida depende de obedecer y no hacer preguntas. Ella bajó la mirada, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. La voz de la madrina era una sentencia, una amenaza velada que le recordaba que aún estaba atrapada, aunque hubiese cambiado de dueño. El cowboy la miró y habló con una calma que escondía un fuego intenso. No permitiré que la lastimes. Aquí empieza otra historia, y no permitiré que la esclavitud la vuelva a consumir. La madrina soltó una carcajada amarga, como si sus palabras fueran una broma ridícula. ¿Y tú crees que eres diferente?, dijo con desprecio. No sabes lo que estás enfrentando. Esta niña no es un simple objeto, tiene un pasado oscuro, deudas que no puedes imaginar. La joven levantó la cabeza, sorprendida y temerosa al mismo tiempo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con voz temblorosa. La madrina la miró con una mezcla de dureza y tristeza. Hay cosas que no debes saber todavía. Si alguien te contara la verdad, podría destruir lo poco que te queda. El cowboy frunció el ceño, sintiendo que algo más profundo se escondía detrás de esas palabras. Quería protegerla,
pero ahora sabía que la batalla no sería solo contra quien la vendió, sino contra secretos que podrían romperlos a ambos. Si vas a luchar conmigo, prepárate para conocer el infierno, advirtió la madrina, y con eso, se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad, dejando tras de sí un aire de amenaza inminente. La joven temblaba, mirando al cowboy. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué secretos? ¿Por qué estoy aquí? El cowboy suspiró, la mirada perdida en la inmensidad del rancho. No puedo prometerte respuestas ahora, pero sí que lucharé para que seas libre. Pero primero, tienes que confiar en mí. Porque esto será más difícil de lo que imaginas. Ella asintió lentamente, sintiendo que esa promesa era lo único sólido en un mundo que se deshacía a su alrededor. La noche se cerraba como un telón oscuro, pero en el corazón de ambos nacía una llama débil, apenas perceptible, pero llena de fuerza. Sabían que el camino sería largo y tortuoso, lleno de sombras y dolor. Pero también sabían que, por primera vez, no estaban solos. El viento siguió soplando, como un susurro lejano que anunciaba que lo peor aún estaba por llegar. Ella, con la mirada perdida en la oscuridad, susurró con voz débil: no sé qué esperas de mí, ni qué esperas que yo haga ahora. No soy tu propiedad, ni quiero serlo. El cowboy dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza, y con un suspiro, respondió: no quiero que seas una propiedad. Quiero que seas libre. Pero primero, tenemos que entendernos. Se sentó a su lado, la distancia entre ellos parecía el abismo que los había separado hasta ese momento. Me llamo Samuel, dijo con una voz que buscaba ser suave. Y aunque he vivido en soledad, no quiero que sufras lo mismo que yo. Ella bajó la mirada, con lágrimas que amenazaban con caer, pero que se contenía con un esfuerzo casi heroico. Soy Elisa, contestó apenas. Y no sé cómo ser libre cuando todo lo que conozco es miedo y abandono. Samuel la miró con tristeza. Sabía que esa joven cargaba un peso que no podía imaginar, y que su llegada al rancho no sería solo un cambio de lugar, sino el comienzo de una batalla interna. Al día siguiente, el amanecer trajo consigo la primera prueba. Elisa intentó levantarse para irse, buscando la puerta como si fuera su única esperanza. Samuel la detuvo con suavidad, su voz cargada de urgencia: no puedes irte. No aquí. No ahora. Hay cosas que debes saber, cosas que pueden cambiar todo. Ella lo miró, desconfiada y cansada. ¿Por qué me trajiste aquí, entonces?, preguntó, con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Para qué? ¿Para encerrarme? Él respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No para encerrarte, sino para protegerte. La madrina no es quien parece. Ella no solo quiere dinero. Hay gente que nos busca, que no descansará hasta recuperarte. Elisa abrió los ojos, sorprendida y temerosa. ¿Quiénes? ¿Por qué me quieren? Samuel bajó la mirada, un suspiro cargado de dolor escapó de sus labios. No puedo contarte todo aún. Pero te prometo que descubrirás la verdad cuando estés lista. Y cuando eso pase, no estarás sola. El día avanzó lento. Samuel intentó mostrarle los rincones del rancho, la rutina simple que se había convertido en su vida. Pero Elisa estaba inquieta, como una fiera atrapada en jaula invisible. Al caer la tarde, ella rompió el silencio que los envolvía con una pregunta que pesaba en su pecho. ¿Y tú? ¿Por qué vives aquí solo? ¿Por qué nadie te busca? Samuel cerró los ojos por un instante, como si ese recuerdo fuera una herida abierta. Perdí mucho. La gente que amaba se fue. Me quedé con esta tierra, con mi culpa y mi soledad. No busco compañía, no merezco la mía. Elisa lo miró, y por primera vez vio al hombre detrás del cowboy fuerte y silencioso. Vio su fragilidad oculta, su lucha interna. No mereces estar solo, le dijo con voz suave. Y no merezco estar atrapada. Samuel tomó su mano con cuidado,
y en ese gesto silencioso, sellaron un pacto sin palabras, lucharían juntos para romper las cadenas invisibles que los ataban. Pero esa noche, mientras el viento aullaba afuera, una sombra se movió en la oscuridad. Alguien observaba el rancho, alguien que no había olvidado ni perdonado. Y la madrina no estaba sola en su cruzada. El silencio se rompió con un susurro cargado de amenaza, apenas audible pero intenso: no escaparás, Elisa. No mientras yo respire. La joven se acurrucó junto a Samuel, el miedo y la esperanza enredados en su pecho. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero no sabía si sería para bien o para destrucción. El amanecer parecía una promesa lejana, un horizonte oculto tras las nubes oscuras que se acumulaban en el cielo. Y la batalla apenas comenzaba. Samuel, susurró ella, aún con la voz temblorosa, no sé cuánto más podré soportar esto. Me siento atrapada en un sueño del que no puedo despertar. Él la miró con ojos cansados pero llenos de determinación. No estás atrapada, Elisa. Estás viva. Y mientras estés conmigo, haré todo lo posible para que estés segura. Pero sus palabras no lograban disipar la sombra que crecía dentro de ella. La sensación de que su vida no le pertenecía, que cada paso que daba estaba vigilado, era un peso insoportable. Durante el desayuno, el silencio era denso, roto solo por el sonido del viento y el crujir de la madera vieja de la mesa. Samuel decidió romper ese muro con un tono más firme. Hay algo que tienes que entender, comenzó, mirando fijamente a Elisa. La madrina no solo te vendió porque necesitaba dinero. Hay gente que te busca, gente peligrosa. Si nos quedamos aquí, debemos estar preparados para lo peor. Elisa tragó saliva, el miedo comenzando a apoderarse de ella de nuevo. ¿Quiénes son? ¿Por qué me quieren? Samuel se levantó y comenzó a caminar, sus pasos resonando en el suelo. No puedo darte todos los detalles todavía. Pero te prometo que no estás sola. Yo estaré aquí para protegerte. Ella se levantó también, acercándose a él, buscando en sus ojos una verdad que la tranquilizara. Samuel, necesito saber más. No puedo vivir en esta incertidumbre, en esta cárcel invisible. ¿Qué harás para que podamos salir de esto? Él la miró con una mezcla de dolor y esperanza. Lucharé. No importa contra quién, no importa lo que cueste. Pero necesito que confíes en mí, que no te rindas. Los días siguientes se convirtieron en una rutina tensa, llena de pequeños momentos donde la confianza se construía lentamente, y de otros donde el miedo y la desconfianza amenazaban con destruir lo poco que tenían. Una tarde, mientras reparaban una cerca, Elisa se detuvo y miró a Samuel con una pregunta que llevaba mucho tiempo atormentándola. ¿Por qué me compraste? ¿Por qué no me dejaste allí, como todos los demás? Samuel dejó la herramienta a un lado y se secó el sudor de la frente. Porque vi algo en ti que otros no vieron. No eres solo una niña vendida. Eres una luchadora, y mereces algo mejor que esa vida. Ella bajó la mirada, sin saber qué decir. La verdad de esas palabras calaba hondo, pero también despertaba un miedo antiguo. ¿Y tú? ¿No tienes miedo? ¿De que te lastimen? ¿De que vuelva el dolor que te alejó de todo? Él se quedó en silencio un momento, antes de responder. Claro que tengo miedo. Pero más miedo tengo de quedarme quieto, de dejar que el pasado me destruya. Elisa sintió una conexión profunda, un lazo invisible que comenzaba a unir sus almas heridas. Pero en medio de esa aparente calma, la sombra de la madrina y sus aliados acechaba, moviendo piezas en un juego oscuro y peligroso. Una noche, cuando las estrellas brillaban tímidas, un disparo rompió la quietud del rancho, un sonido que heló la sangre en sus venas. Samuel corrió hacia la puerta, con Elisa siguiéndolo de cerca. «No pueden quedarse», exclamó, con la voz llena de urgencia. «Si vienen a por ti, debemos salir de aquí, ahora». Ella asintió, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que el camino hacia la libertad estaría lleno de peligros que aún no podía imaginar. El destino los había unido, sí,
pero también les había impuesto una batalla que pondría a prueba su valor, su confianza y su capacidad de amar. El rancho, antes refugio, se convirtió en una fortaleza en la que cada día era una lucha por sobrevivir y por mantener la esperanza viva. Y en medio de ese caos, dos almas heridas comenzaban a sanar, lentamente, encontrando en la compañía del otro un motivo para seguir adelante, pese a todo. Samuel estaba sentado frente a la chimenea, la mirada fija en las llamas que danzaban, tratando de ordenar sus pensamientos. Elisa, con los ojos llenos de preguntas y miedo, se acercó lentamente y se sentó a su lado, la respiración aún agitada. «Samuel», susurró ella, con la voz quebrada, ¿qué es todo esto? ¿Por qué alguien quiere hacerte daño? ¿Por qué a mí? Él la miró, con una mezcla de tristeza y resolución. Tomó su mano entre las suyas, buscando transmitirle algo más que palabras. «Hay cosas que debes saber, Elisa. Cosas que han marcado mi vida y la tuya más de lo que imaginas. Mi pasado no es tan simple como parece, ni el tuyo». Ella sintió un nudo en la garganta. Quería entender, necesitaba respuestas para no perderse en la oscuridad de la incertidumbre. «Cuéntame, por favor. No puedo seguir viviendo en este miedo sin entender». Samuel tomó un profundo respiro y comenzó a relatar, como si desenterrara viejas heridas que dolían en el alma. Hace años, antes de este rancho, tenía una familia. Una mujer y un hijo. Pero todo se fue en un instante, en una traición que no supe prever. Perdí lo que más amaba y desde entonces, me aislé del mundo. Pensé que si me alejaba, el dolor se calmaría. Elisa lo escuchaba, sintiendo que aquella historia de pérdida y soledad conectaba con la suya propia, aunque aún no lo sabía. ¿Y tú?, preguntó Samuel, apretando su mano con cariño, ¿qué historia te trajo hasta aquí? Ella vaciló, sus ojos buscando refugio en los de él. No fue solo la subasta, empezó, con voz temblorosa. Mi madrina me vendió porque tenía deudas, sí, pero también porque yo sé secretos, secretos de una familia que quisiera enterrarme para siempre. Samuel frunció el ceño, preocupado. ¿Secretos? ¿Qué clase de secretos? Elisa bajó la mirada, sintiendo el peso de su confesión. Mi madre desapareció hace años en circunstancias misteriosas. Y mi madrina, no es solo una mujer dura, es alguien que sabe demasiado y no se detendrá hasta asegurarse de que no hable. El silencio se adueñó de la habitación, roto solo por el crepitar del fuego. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo Samuel en voz baja. No solo debemos protegerte de la madrina y su gente, sino también descubrir qué pasó realmente con tu madre. El miedo y la determinación se mezclaban en sus miradas. Sabían que la verdad era una espada de doble filo que podría liberarlos o destruirlos. De repente, un ruido en la puerta los sobresaltó. Samuel se levantó rápido, con la mano en la pistola que siempre llevaba consigo. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme. La puerta se abrió lentamente y un viejo amigo de Samuel apareció, con el rostro marcado por el tiempo y una expresión grave. Samuel, tenemos problemas, dijo, casi sin aliento. No están solos. Hay hombres armados acercándose al rancho, buscando a la joven. El corazón de Elisa latió con fuerza, mientras la tensión crecía como una tormenta que amenazaba con estallar. Samuel miró a Elisa, la determinación en sus ojos era clara. Prepárate, ordenó. Esta noche no solo pelearemos por la libertad, sino por nuestras vidas. El viejo amigo comenzó a ayudarles a fortificar el rancho, mientras el viento rugía afuera, llevando consigo la promesa de un enfrentamiento inevitable. El miedo, la incertidumbre, la esperanza y la furia se mezclaban en aquel pequeño refugio bajo las estrellas. Y en medio de todo, dos almas rotas se aferraban la una a la otra, sabiendo que el mañana sería la prueba definitiva de su valor. El corazón de Elisa latía con fuerza, un torbellino de miedo, incertidumbre y una extraña determinación que no había sentido antes. Se aferró a la mano de Samuel, buscando en su mirada esa fortaleza que él le había prometido. Samuel, ¿crees que podamos salir de esto?
susurró con voz temblorosa. Él apretó sus dedos entrelazados con los de ella, su rostro iluminado solo por la tenue luz del fuego. No lo sé, Elisa. Pero sé que no te dejaré caer. No mientras respire. Hoy luchamos no solo por nuestra vida, sino por la esperanza que todavía tenemos. Los primeros disparos rompieron la quietud como un grito de guerra. Samuel se levantó rápidamente, guiando a Elisa hacia un lugar seguro dentro de la casa. Mantente detrás de mí, ordenó con voz firme. No quiero que te pase nada. Ella asintió, sintiendo el miedo inundar cada fibra de su cuerpo, pero también una extraña valentía que la mantenía firme. El sonido de balas rozando la madera, el crujir de tablas y el eco de gritos lejanos llenaban el aire. Samuel disparaba con precisión, protegiendo su hogar y a la joven que había decidido cuidar. Entre la batalla, Elisa sintió que su corazón se aceleraba no solo por el peligro, sino por la cercanía de Samuel, por la forma en que su presencia le daba una razón para no rendirse. «Samuel», gritó ella en un momento de pausa, con la voz rota. «No puedo quedarme aquí. Necesito hacer algo». Él la miró, preocupado, pero comprendió que ella debía enfrentar sus miedos. «Está bien. Pero con cuidado. Confío en ti». Elisa salió sigilosamente, el pulso disparado, cada paso un desafío contra el terror que la consumía. Entre la oscuridad, encontró un arma olvidada y comenzó a enfrentarse a los atacantes con una determinación inesperada. Mientras tanto, Samuel luchaba cuerpo a cuerpo con uno de los agresores, su fuerza y desesperación marcaban cada movimiento. «Nunca permitiré que te hagan daño», gritó mientras derribaba a su enemigo. Pero en medio de la batalla, un disparo resonó más cerca, y Elisa sintió que todo a su alrededor se detenía por un instante. Se volvió y vio a Samuel caer al suelo, una herida sangrante en el hombro. «Samuel», exclamó, corriendo hacia él. «No, no». Él intentó sonreír, aunque el dolor era evidente. «No te preocupes por mí, protégeme a ti, y a nosotros». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elisa, mezclándose con la suciedad y el sudor. «No te dejaré solo», susurró, con una voz cargada de promesas. La batalla seguía, y aunque los hombres armados se retiraban lentamente, el precio había sido alto. Samuel estaba herido, y el rancho, aunque en pie, estaba marcado por la violencia. Esa noche, mientras Elisa curaba las heridas de Samuel con manos temblorosas, una nueva fuerza comenzó a brotar en ella. Ya no era solo una niña asustada, era una guerrera que había descubierto en el dolor y el miedo una razón para luchar. «Samuel», dijo suavemente, «no importa lo que venga, no te dejaré caer. Juntos, encontraremos la verdad y la justicia». Él la miró con ojos llenos de gratitud y una renovada esperanza. «Lo sé, Elisa. Y gracias a ti, sé que no estoy solo». Mientras la luna iluminaba sus rostros cansados, ambos sabían que la batalla apenas comenzaba, y que los secretos que debían enfrentar eran aún más oscuros y peligrosos que los hombres que los atacaron esa noche. Pero también sabían que, juntos, podrían enfrentarlo todo. «Samuel, tienes que descansar», le dijo con voz firme, aunque el temblor en su interior amenazaba con romperla. «No puedes seguir así». Él la miró con una sonrisa débil, intentando transmitirle calma. «Estoy bien, lo importante eres tú. Y esta lucha que tenemos por delante». El silencio se instaló entre ellos, cargado de la gravedad de lo que venía. Elisa sintió que era el momento de abrirse, de compartir lo que había callado por tanto tiempo. «Hay algo que debes saber», comenzó, tomando aire con dificultad. «Mi madrina no es la única que me busca. Hay alguien más, alguien con poder y deseos oscuros que quiere asegurarse de que mi pasado quede enterrado para siempre». Samuel la escuchaba atento, comprendiendo que la verdad era una llave que podía abrir puertas peligrosas. «¿Quién es esa persona?», preguntó con cuidado. Elisa bajó la mirada, y sus labios temblaron antes de hablar. «Mi madre no desapareció por accidente.
Fue víctima de una traición, una conspiración que involucra a hombres con influencias que van más allá de lo que puedo imaginar. Samuel apretó su mano, sintiendo la fuerza que emanaba de aquella confesión. No estás sola, Elisa. Juntos descubriremos la verdad, y si hay alguien que hizo daño a tu familia, lo enfrentaremos. El temor y la esperanza luchaban en el pecho de Elisa. Sabía que la madrina era solo la punta del iceberg, y que debajo de ella había un mundo oscuro y peligroso que amenazaba con tragarlos. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Samuel con voz suave. Hubiera querido estar preparado. Ella suspiró, liberando una carga que llevaba mucho tiempo en silencio. Tenía miedo. Miedo de que, si lo sabías, me abandonarías como todos los demás. Samuel negó con la cabeza, su mirada llena de ternura. Nunca te abandonaría. No ahora que te encontré. No cuando sé que hay algo en ti que vale la pena proteger. La madrugada comenzó a desvanecerse, dejando un cielo grisáceo que prometía un nuevo día. Pero el peso de la noche aún pesaba sobre ellos, una sombra que solo la verdad podría disipar. El viejo amigo de Samuel entró en la habitación con pasos silenciosos, llevando noticias que nadie quería escuchar. Hay hombres que se acercan, con órdenes directas de llevarse a la joven, dijo con voz grave. No sabemos quién está detrás, pero es claro que no se detendrán ante nada. Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el pasado se cerniera sobre ella, una sombra implacable que no permitía que su presente fuera libre. Samuel se levantó con esfuerzo, sus ojos ardientes de decisión. Entonces no tenemos tiempo que perder. Tenemos que ir más allá de este rancho, buscar aliados, descubrir qué hay detrás de todo esto. Elisa asintió, sintiendo que el miedo cedía paso a una fuerza nueva, un fuego que encendía su alma. Estoy lista, dijo con voz firme. Por fin voy a enfrentar mi pasado. Samuel la abrazó con suavidad, un gesto que contenía promesas de protección y de un futuro incierto pero compartido. Mientras el sol comenzaba a alzarse, iluminando el horizonte, ambos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Que los secretos que se escondían en las sombras eran más peligrosos de lo que podían imaginar, pero también que juntos podrían enfrentarlos. El destino los había unido en medio del peligro y la incertidumbre, y aunque el camino estaba lleno de sombras, había una luz en ellos que nadie podría. A Elisa, con los ojos enrojecidos por la mezcla de lágrimas y desvelo, rompió el silencio que pesaba en el aire. Samuel, hay momentos en los que siento que no puedo seguir adelante, dijo con voz quebrada. El miedo, la incertidumbre, todo esto, me consume. Él la miró con una profundidad que la hizo sentir desnuda ante él, pero también protegida. Lo sé, Elisa, respondió con suavidad. Yo también llevo una tormenta dentro. A veces, el dolor parece demasiado grande para soportarlo. Ella bajó la mirada, evitando sus ojos, sintiendo la vulnerabilidad que tanto había escondido. A veces me pregunto si todo esto vale la pena. Si no sería más fácil rendirse, dejar que el destino decida por nosotros. Samuel tomó su mano, apretándola con ternura. Rendirse no es una opción para nosotros, dijo con firmeza. No después de todo lo que hemos pasado. No cuando podemos luchar por algo mejor. Elisa suspiró, el peso de sus dudas colgando entre ellos como una nube oscura. Pero, ¿qué pasa si nuestra lucha solo trae más dolor? ¿Si terminamos perdiéndolo todo, incluido lo que más queremos? Samuel inclinó su rostro, rozando suavemente sus labios con los de ella en un gesto lleno de promesas. Entonces habremos luchado con valentía. Y eso, Elisa, ya es suficiente para dar sentido a nuestra historia. Ella cerró los ojos, permitiendo que ese instante de ternura disolviera parte de su miedo. Pero sabía que la batalla interna era apenas el preludio de lo que vendría. Esa noche, mientras el viento aullaba fuera, llegaron noticias de que la madrina había movilizado más aliados, dispuesta a todo para recuperar el control. Samuel frunció el ceño, su voz cargada de preocupación. No solo luchamos contra su codicia, sino contra un poder que no conoce límites.
Esto se está volviendo más grande de lo que imaginábamos. Elisa asintió, sintiendo que el peso de la verdad era un fardo que debía cargar, pero no sin ayuda. ¿Y qué haremos cuando la oscuridad sea demasiado grande? ¿Cuando las heridas sean más profundas que nuestra voluntad? Samuel la abrazó con fuerza, como si ese acto pudiera contener todas las respuestas. Nos sostendremos el uno al otro, susurró. Y encontraremos la luz, incluso en los lugares más oscuros. La madrugada llegó con un brillo pálido, pero en sus corazones había una llama que no se apagaba. Sabían que la lucha era cruel y despiadada, pero también que en medio del dolor podían encontrar la fuerza para seguir. El destino había puesto en sus manos la posibilidad de cambiar sus vidas, de romper cadenas y construir algo nuevo, aunque el precio fuera alto. Y mientras el sol despuntaba en el horizonte, una pregunta quedaba en el aire, resonando en cada latido: ¿serían capaces de enfrentar todo lo que estaba por venir, sin perderse en el camino? Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, un hombre apareció en el camino que llevaba al rancho. Su figura alta y robusta parecía segura, pero sus ojos reflejaban la dureza de quien ha visto demasiadas batallas. Samuel fue el primero en salir a recibirlo, la mano firme en la pistola, listo para defender lo que ahora era su hogar y su esperanza. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme. El hombre levantó las manos en señal de paz. Me llamo Mateo, dijo con tono grave. Soy amigo de Samuel desde hace años. Vengo a ayudar. Elisa observaba desde la ventana, una mezcla de alivio y desconfianza en su mirada. No era fácil confiar, no después de todo lo que había vivido. Mateo entró en la casa, saludando a Samuel con un apretón de manos firme, lleno de respeto y camaradería. Samuel me habló de ti, dijo mirando a Elisa. Me dijo que estabas en problemas, y vine lo antes que pude. Ella lo miró, buscando en sus ojos una verdad que la tranquilizara. ¿En serio quieres ayudar? ¿No es peligroso?, preguntó con cautela. Mateo sonrió, un gesto lleno de sinceridad. La vida aquí es peligrosa, eso es cierto. Pero la lucha por la justicia y la libertad vale cada riesgo. Samuel los reunió a todos alrededor de la mesa, y comenzaron a trazar un plan. Mateo compartió información valiosa sobre los movimientos de la madrina y sus aliados, los lugares seguros y las rutas de escape. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo, advirtió Mateo. La madrina tiene ojos y oídos en todas partes. Elisa sintió una mezcla de esperanza y temor. Saber que no estaban solos era un alivio, pero también significaba que la amenaza era mayor de lo que pensaban. ¿Qué haremos?, preguntó con voz baja. ¿Cómo enfrentaremos esto? Samuel miró a Mateo y luego a Elisa, su mirada llena de determinación. Vamos a luchar. No solo por sobrevivir, sino por encontrar la verdad y la justicia que merecemos. Mateo asintió, sacando un mapa gastado. He encontrado un lugar donde podríamos refugiarnos temporalmente, un pueblo pequeño, lejos del alcance de la madrina. Elisa respiró hondo, sintiendo que esa posibilidad era un faro en medio de la tormenta. ¿Y si la madrina nos sigue?, preguntó. ¿Y si no podemos escapar? Samuel tomó su mano, transmitiéndole fuerza. Entonces lucharemos de nuevo. Pero esta vez, no seremos solo dos. Tendremos aliados. La noche cayó con un silencio inquietante, mientras los tres se preparaban para lo que sería una huida llena de riesgos y desafíos. El destino había puesto en su camino a un aliado inesperado, y con él, la esperanza de un futuro diferente. Pero la madrina no estaba dispuesta a dejar que sus planes se desmoronaran tan fácilmente. Y en la oscuridad, su mirada fría y calculadora seguía cada movimiento, esperando el momento perfecto para atacar. El reloj avanzaba, y con cada tic, la tensión aumentaba. ¿Serían capaces de confiar en Mateo y en los que vendrían? ¿Sería suficiente su fuerza para enfrentar lo que se acercaba? Las respuestas estaban por venir, pero una cosa era segura: la lucha estaba lejos de terminar, y cada paso los acercaba más a un destino incierto y peligroso. Samuel,
con la herida aún palpitante en el hombro, miraba hacia la puerta, cada sonido externo encendía su alerta, cada susurro del viento parecía llevar consigo una amenaza velada. Elisa, a su lado, sentía como el miedo se mezclaba con la adrenalina, un cóctel amargo que le aceleraba el pulso y le nublaba la mente. «Tenemos que estar preparados», dijo Samuel, la voz firme pero cargada de cansancio. «No sabemos cuándo volverán a intentar entrar». Mateo, el viejo amigo de Samuel, asintió, revisando el armamento que habían conseguido y asegurando las ventanas con tablas improvisadas. «No será fácil», murmuró, «pero debemos resistir. La madrina no se detendrá hasta recuperarla o destruirnos a todos». Elisa, con el rostro pálido y los ojos brillantes, preguntó con voz entrecortada, «¿Qué podemos hacer si nos atacan de nuevo? ¿Si esta vez vienen en mayor número?». Samuel apretó los dientes, recordando las heridas recientes y la lucha encarnizada. «Defenderemos este lugar con todo lo que tenemos. No solo es nuestro refugio, es nuestra última esperanza». La noche avanzaba y, mientras intentaban encontrar un momento de descanso, un ruido sutil pero inquietante rompió la quietud. Sombras se movían al borde del bosque cercano, figuras silenciosas que se acercaban con la precisión de quienes saben que la vida depende de cada paso. «Están aquí», exclamó Mateo, tomando posición junto a Samuel. Elisa sintió como su corazón parecía querer salirse del pecho. Samuel tomó su mano con fuerza, un ancla en medio del caos que se avecinaba. El enfrentamiento fue feroz y rápido. Balas silbaban en la oscuridad, destellos de luz iluminaban brevemente el escenario de batalla. Samuel y Mateo defendían el rancho con valentía, mientras Elisa, a pesar del miedo, encontraba en sí misma una fuerza inesperada para ayudar y proteger. En medio de la lucha, un disparo resonó cercano y Samuel cayó al suelo, jadeando por el dolor. Elisa corrió hacia él, sus lágrimas mezclándose con la suciedad y el sudor. «No me dejes, Samuel», suplicó. «Necesito que estés conmigo». Él la miró con ojos llenos de amor y determinación. «Nunca te dejaré sola. Siempre estaré aquí, luchando a tu lado». La batalla terminó con la retirada de los atacantes, pero la victoria era amarga. El rancho estaba dañado, y las heridas, tanto físicas como emocionales, aún ardían en sus cuerpos y almas. Esa noche, mientras curaban las heridas y se abrazaban contra el frío, Elisa comprendió que ya no era la misma niña que había sido subastada y vendida. Era una guerrera, una compañera que había encontrado en el dolor la fuerza para seguir adelante. «Samuel», dijo con voz temblorosa pero firme, «no importa lo que venga, no te dejaré caer. Juntos, enfrentaremos todo». Él la miró con una sonrisa débil, pero llena de esperanza. «Gracias a ti, sé que no estoy solo». El destino los había unido en medio de la oscuridad, y aunque el camino era incierto y peligroso, la luz que encontraban en su unión los mantenía firmes. Elisa miraba fijamente el fuego, intentando encontrar en su danza respuestas que su mente no lograba comprender. Finalmente, su voz emergió con un suspiro pesado, cargado de miedo y anhelo. «Samuel, hay algo que necesito contarte, algo que he guardado muy dentro porque temía lo que podría pasar si salía a la luz». Él la miró con atención, sus ojos reflejando comprensión y paciencia. «Puedes confiar en mí, Elisa. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Ella tomó aire, temblando, y comenzó a revelar el secreto que había marcado su vida desde la infancia. «Mi madre no desapareció por accidente. Fue arrebatada de mi vida por una conspiración. Mi madrina, la mujer que me vendió, está implicada en algo mucho más oscuro de lo que imaginamos». Samuel frunció el ceño, la gravedad en su rostro aumentando. «¿Qué clase de conspiración?». Elisa tragó saliva, las palabras saliendo entrecortadas. «Mi madre descubrió algo que muchos querían mantener oculto. Por eso fue silenciada, y yo fui condenada a esta vida para que no hablara». Un silencio pesado cayó sobre ellos, el peso de la verdad envolviéndolos como una tormenta que se aproxima. Samuel tomó sus manos entre las suyas, con una mezcla de ternura y determinación.
No dejaremos que esta injusticia quede impune. Encontraremos lo que pasó realmente, y quien esté detrás pagará por ello. Elisa sintió que una lágrima escapaba, pero esta vez era diferente. Era una lágrima de esperanza, de fuerza recién descubierta. ¿Y si lo que descubrimos es más peligroso de lo que imaginamos?, preguntó con voz temblorosa. ¿Si quienes están detrás tienen poder para destruirnos? Samuel apretó su mano, su mirada fija en la distancia, como viendo un futuro incierto pero desafiante. Entonces enfrentaremos ese peligro. Porque esta lucha no es solo por nosotros, sino por la verdad y la justicia que mereces. El viejo amigo Mateo entró en ese momento, trayendo noticias inquietantes. Han encontrado pistas que podrían estar relacionadas con la desaparición de tu madre, dijo con seriedad. Pero también han alertado a quienes no quieren que esa verdad salga a la luz. Elisa sintió que su corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y determinación. ¿Dónde están esas pistas?, preguntó, con una nueva resolución. Mateo extendió un mapa, señalando un lugar cercano, una vieja hacienda abandonada que podría guardar respuestas. Samuel se levantó, la decisión en sus ojos. Vamos a investigar. No podemos permitir que la oscuridad siga gobernando nuestra vida. Elisa asintió, sintiendo que ese paso era el inicio de una nueva batalla, una donde enfrentarían no solo a enemigos visibles, sino a sombras profundas que intentaban borrar su historia. Mientras el amanecer teñía el cielo de tonos naranjas y rosados, los tres se preparaban para partir hacia lo desconocido, conscientes de que cada paso los acercaba a una verdad que podría cambiarlo todo. Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras avanzaban por el terreno. Su corazón latía acelerado, mezcla de miedo y esperanza. Esta era la clave que buscaban, la posibilidad de entender finalmente qué había pasado con su madre. Samuel la miró, notando su tensión, y tomó su mano con suavidad. No importa lo que encontremos aquí, dijo con voz firme, lo enfrentaremos juntos. Ella asintió, aferrándose a esa promesa. Exploraron la hacienda con cuidado, cada paso levantando polvo y recuerdos. En una habitación oculta bajo escombros, Mateo encontró una caja vieja y polvorienta. Con manos temblorosas, la abrió y descubrieron documentos, cartas y fotografías que revelaban una red de traiciones y mentiras. Entre ellos, Elisa encontró una carta dirigida a ella, escrita por su madre. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Confía en Samuel. La verdad está oculta en las sombras, pero juntos podrán encontrarla. Leyó con voz quebrada, las lágrimas brotando de sus ojos. Samuel la abrazó, compartiendo su dolor y esperanza. Pero no tuvieron mucho tiempo para procesar lo descubierto. Un ruido afuera los alertó, la madrina y sus hombres los habían seguido. La confrontación era inevitable. Con el corazón en la garganta, Samuel preparó a Elisa para la batalla que se avecinaba. Esta vez, no solo luchamos por nuestra libertad, sino por la verdad que merecemos. Pasaron los días después del enfrentamiento, y aunque el peligro parecía haber disminuido, la carga emocional pesaba sobre Elisa y Samuel. Entre ellos, pequeños momentos de ternura comenzaban a florecer, construyendo un refugio en medio del caos. Una tarde, mientras reparaban juntos una cerca dañada, Elisa rompió el silencio. Samuel, nunca imaginé que podría sentir algo así después de todo lo que he pasado, dijo con voz baja. Gracias por no rendirte conmigo. Él la miró, sus ojos reflejando una mezcla de amor y respeto. Tú me enseñaste que incluso en las heridas más profundas, puede nacer la esperanza. No estoy solo porque te tengo a ti. Ella sonrió tímidamente, dejando caer su mano en la suya. Quizás este rancho, esta tierra, no solo sea un refugio, sino el lugar donde podamos sanar. Samuel asintió, apretando suavemente sus dedos. Y donde podamos construir algo nuevo, a pesar de todo. El viento susurraba entre los árboles, como un canto de promesa y renovación. En medio de las cicatrices del pasado, dos almas heridas comenzaban a encontrar la paz y el amor que tanto habían anhelado. Todo había transcurrido con aparente calma en el rancho,
La rutina de reparaciones y conversaciones íntimas parecía dibujar un futuro prometedor. Y así, con el corazón lleno y la mirada puesta en el futuro, Samuel y Elisa comenzaron su nueva historia, una historia de renacimiento, de segundas oportunidades y de un amor capaz de superar cualquier adversidad.